parte de las actividades de la 25ª Semana Bolivariana, la cual tiene una serie de actividades bien interesantes para todos ustedes. Los invito a visitar la página del museo para que puedan empaparse un poquito más de todo lo que estamos haciendo y para ver también la exposición que acabamos de inaugurar el 7 de agosto. Se llama 200+1, comienzo de la República, en la cual pues estamos seguros que les va a gustar mucho y también es como parte integral de este taller, pues dentro de los objetos que se tienen en esta exposición temporal, pues se encuentran varias cartas, las cuales son la inspiración de este taller. Nosotros hicimos una breve presentación, por favor díganme si la están viendo. ¿La ven? Eliana. Sí, Manuel, ahí se está viendo y en el chat también nos están confirmando que se ve. Listo, perfecto. Hay una cosita importante para que aprovechen mejor el taller. Tanto Andrés y yo lo vamos a dar, entonces vamos a estar cambiando las pantallas, pero les recomiendo para que vean nuestras pantallas completas, que hagan clic derecho en nuestras pantallas y pongan ajustar marco. Si ponen esa opción, el marco se va a configurar acorde a su pantalla para que puedan ver todo lo que nosotros estamos mostrando. Entonces recuerden, ajustar marco. Y si quieren anclarnos para que ustedes salgan, para que nosotros salgamos siempre en sus pantallas, también hay otra opción que dice anclar. Entonces ya con esto pues podemos dar inicio al taller. Pero entonces les quiero mostrar un poquito de lo que vamos a ver. Vamos a hacer una breve introducción al por qué estamos haciendo este taller, de qué trata, cuál es el producto final que nosotros queremos realizar, y luego vamos a pasar ya a la parte práctica, la que todos estamos esperando en este martes, este frío martes 5 de la tarde, que es pues ya la parte de comenzar a hacer cosas con las manos. Vamos a comenzar envejeciendo un papel, porque ese es el papel que nosotros vamos a usar dentro de las cartas que vamos a escribir, pero una parte del proceso es que lo vamos a tener que mojar, ya sea con el café que ustedes tienen, o con el vino, o con el té, o cualquier elemento, pues el papel va a tener un tiempo de secado, pues para que podamos escribirlo, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso, y mientras les vamos a contar algo sobre las historias de las cartas, pues que es una historia fascinante que viene básicamente ligada con la historia de la escritura. Entonces para ir dejando secar este papel un poquito, y mientras también vamos a hacer unos ejercicios de caligrafía para que tengamos unas breves nociones caligráficas. No vamos a hacer un taller, por supuesto, enfocado en la caligrafía, sino simplemente vamos a practicar un poco nuestros trazos para que pueda ser muchísimo más bonito y muchísimo más estético el resultado final que vamos a generar nosotros. Luego pues ya la parte dura, la pepa dura de este taller, que es la escritura de las cartas, en las cuales los invitamos, una serie de ejemplos que tenemos, a que saquen toda su creatividad a la hora de escribir la carta, y pues el que nos quiera mostrar los resultados, pues perfecto, estamos muy prestos a ver y a escuchar todos los resultados que puedan salir en este taller, ¿no? ¿Por qué hicimos este taller? Básicamente llamamos las cartas, taller de cartas de amor en tiempos de guerra, porque durante las guerras de independencia existían una serie de personajes que se la pasaban mandándose cartas, porque claro, la información era fundamental en ese momento, y pues tenerla lo más rápido posible era importante tanto para las personas que estaban en los frentes de batalla como para las personas que estaban esperando a que sus esposos o sus novios o sus hijos llegaran de estos frentes sanos y salvos. Es por esto que las personas pues tienden a mandarse cartas, pero obvio, en ese momento nosotros no tenemos pues las bondades que estamos en este momento teniendo con la virtualidad, que llegan mensajes instantáneamente, en 2 segundos sabemos dónde está una persona, qué está haciendo, qué lleva puesto, sino que tenían que esperar mucho tiempo, tenían que esperar incluso meses para que llegara una carta que algún afecto les haya escrito, y eso pues causa muchas sensaciones, ¿no? Porque claro, el esperar una carta, el recibir una carta, por supuesto que les causaría mucha pasión, mucha alegría, mucho amor a la hora de recibir esto, y muchas personas incluso pues a partir de esta escritura comienzan a generar muchísima poesía al respecto, muchísimos anhelos al recibir una carta, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer con este taller es eso. En estos tiempos de cuarentena, pues al estar alejados de nuestros seres queridos, al estar alejados de nuestros afectos, pues qué mejor manera de tal vez acercarnos desde la distancia que con una carta.
no con un mensaje de texto, no con un mensaje de WhatsApp que llega instantáneamente, sino con algo tal vez un poquito más poderoso, algo tal vez un poquito más emotivo, que nos ayude a conectarnos, no solamente con las personas que están pues alejadas, distanciadas por el momento, que no podemos acercarnos a ellas por estar cuidándonos, pero sí podemos estar acercándonos, estar cerca de ellas, tal vez desde la distancia y con un gesto bonito, como puede ser una carta de amor o una carta de afecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra base para la carta que vamos a hacer. Una pregunta, ¿ustedes tienen todos los materiales que ven acá? Lo pueden escribir en el chat. ¿Tienen café, tienen vino, algodón, trapos, servilletas? O alguno de ellos, con alguno ¿O de ellos que alguno de tuvieran. ellos? Exacto. Entre pues más tengan, más posibilidades pueden llegar como que a probar. Pero si tienen uno de ellos, con uno de ellos basta. Entonces ahí nos están escribiendo que sí en el chat. Eh, Sofía dice, creo que el té verde no funciona. Bueno, Ahí, acá ahí están bien. sería bueno que utilizaran tés con mayor nivel de oxidación, como el té negro, que es mucho más fuerte, porque si el té verde suele tener menor oxidación y por ende va a pintar menos el papel. Bueno, Flor Miriam dice que tiene todos los materiales, Sofía súper, dice que listo, súper. entonces yo creo que ahí todos están preparadísimos. Listo. Digamos que yo tengo estos papeles. Este papel es un papel reciclado y el resultado que yo quise hacer es este. Este es básicamente el resultado que salió de este papel, pero ustedes pueden hacerlo con cualquier papel, excepto papeles brillantes. Traten de tener papeles, digamos, digamos un Bond funciona muy bien, también funciona, por ejemplo, un Somerset, funciona, un Opalina no tanto porque son brillantes. Entonces es importante notar que los papeles pues están hechos con fibras naturales, ¿no? Y estas fibras son las que van a recoger pues la esencia que nosotros le vamos a poner, llámese té, llámese café, llámese vino, y cada una de estos ingredientes pues les va a dar una tonalidad diferente. En estos momentos yo estoy apuntando con mi pantalla a la bandeja, a una bandeja que yo tengo, porque para hacer este proceso pues vamos a ensuciar un poquito. Entonces traten de tener una superficie limpia, traten de tener un espacio que se pueda ensuciar. No lo hagan por favor en el mantel de su familia porque pues vamos a regar café, entonces esas cosas no salen demasiado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, con nuestro espacio limpio, con nuestro espacio presto para ser ensuciado, lo que vamos a comenzar es con servilletas o con papel higiénico, en mi caso, vamos a hacer como una camita. Si quieren pueden levantar la mano para decir que están listos, para que todos vayamos al mismo ritmo, ¿vale? O pueden escribir en el chat si están listos ya. Vamos a hacer una pequeña camita en el espacio en el que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el papel, a la hora de imprimar, con el vino, con el té, con el café, las servilletas o el papel higiénico nos va a ayudar a absorber un poquito lo que nosotros hayamos puesto. Y esta absorción pues nos va a ayudar a que se seque mucho más rápido el papel. Eh, Eli, ¿me puedes decir si ya están en este paso, si todo está bien? Si quieren me pueden poner manitos, Sofía dice que está lista, Perfecto. Julie Guerrero dice que están listos, listos, manito levantada de Ana y de Flor Miriam creo que todos van bien Vamos bien. con la cama, Listo. entonces podemos ir avanzando. Igual Listo. les recomiendo si tienen alguna duda, no la pueden hacer, Y bueno. no se preocupen, estamos prestos a sus preguntas. Entonces, ya con nuestra camita lista para absorber el material o el ingrediente que nosotros vamos a poner nuestra hoja. Yo estoy usando una hoja A4, una hoja normal. Por ese lado, yo creo que todos tenemos hojas en nuestras casas, pero les recomiendo también tener unas hojas de sobra porque vamos a usar también hojas pues, normales para bocetear, para ir escribiendo la parte de la caligrafía, ¿no? Y acá yo tengo dos ingredientes, dos recipientes, perdón. En este recipiente tengo un café normal, el café que todo el mundo tomaría. A mi mamá, por ejemplo, le gusta un café muy ligero. A mí no me gusta el café, pero pues lo compré solamente para esto. Y este café es súper ligero, como pueden ver es bastante líquido, es más agua que café. Mientras que este otro, por el otro lado,
pues es muchísimo más espeso. Yo no sé si con la cámara se alcance a notar, pero este es más café que agua. Tiene más las partículas, no se ve tan líquido, es como mucho más oscuro, ¿no? No sé si alcanzan a notar la diferencia. ¿Y qué pasa con esto? Pues claro, que a la hora de tener una mayor concentración, pues la concentración va a incidir en el color que nosotros le vamos a poner a nuestro material, a nuestras hojas. Entonces ya depende mucho de sus gustos, cómo quieren hacer las hojas. Si ustedes la quieren muy, muy oscura, pues vamos a usar una concentración de café pues mucho más concentrada, valga la redundancia. Si la quieren más clarita, pues un café mucho más claro. Con el vino y con el té funciona básicamente igual. Si, como bien dijo Andrés, con el té, digamos, usar tés que tengan poder, que tengan color. Un té negro, un té verde no va a funcionar tanto, pero igual va a cambiar el color. Con el vino, pues digamos que el vino blanco no va a funcionar tanto porque no tiene esa pigmentación, mientras que un vino rojo, un vino rosa, un vino azul, no sé, cualquiera de esos tipos de vino pues le va a impregnar la sustancia y el color a nuestra hoja. Y por supuesto, también va a depender a quién se lo vamos a remitir y qué sensación queremos generar con nuestra imprimación, con nuestro cambio y con nuestro envejecimiento, porque claro, un café pues va a oler a café, y eso qué sensaciones le va a generar al destinatario. Un vino pues va a oler a vino, qué sensación me genera a mí el vino. El vino tiende a ser un poquito más relacionado con lo amoroso, con lo seductor, mientras que el café tal vez pueda ser relacionado pues con la amistad, con el compañerismo, con la familia. Eso, digamos, es importante a la hora de notar porque estamos abogando a todos los sentidos en este taller. Estamos abogando al sentido visual a la hora de escribir las cartas, pero también al sentido olfativo a la hora de oler, de sentir ese aroma que nos va a transportar las cartas que nosotros vamos a hacer. Entonces, listo. Yo para efectos prácticos voy a utilizar un poquito de un poquito de la sustancia diluida y un poquito de la sustancia más concentrada. Con el algodón lo que vamos a hacer es imprimir un poco el algodón, simplemente un poquito, y escurrirlo. No queremos que el algodón gotee, simplemente queremos que el algodón esté imprimado con la sustancia que le estamos poniendo. Y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, se me había olvidado una cosa. Antes que nada, para tener como esa sensación de vejez, de viejo, vamos a arrugar el papel, ¿vale? Arrúguenlo como ustedes quieran. Si la quieren arrugar mucho, poquito, arruguemos. ¿Listo? Listo. Y pues luego, por supuesto, lo extendemos y lo ponemos planito, lo más planito que podamos, dentro de nuestra superficie limpia. Y ya con el papel, con el algodón, perdón, debidamente apretadito, que no gotee, vamos a hacer líneas, ¿vale? No sé si están viendo ahí, Eli, tú eres mis ojos, Eli, ¿están viendo ahí? Sí, señora, ahí te estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces cada vez que se agote la sustancia que estamos imprimando con el algodón, o si tienen una servilleta ¿cómo se llama esto? O papel higiénico, lo pueden hacer. Vamos a imprimirlo bien. Entonces, acá se me está agotando otra vez. Buenas tardes. Daniel Contreras tiene una pregunta. Daniel, activa tu micrófono. Es que no se ve la pantalla. ¿No se ve? Daniel, dale No. clic a la... ¿Sí ves dónde está Manuel? Que están unas manitos. Ahí puedes poner clic derecho ¿Sí? y anclar. Ponle clic derecho para que ancles la pantalla de Manuel y lo puedas ver grande. ¿Listo? Gracias, ya voy a mirar. Listo, perfecto. Entonces continuamos imprimando nuestro papel. Yo en estos momentos le estoy poniendo la sustancia que es como más ligera, por lo que yo no sé si alcancen a notar el cambio. Voy a ponerlo. Acá obviamente está húmedo en comparación con una nueva, con una hoja normal. Se nota un poco el cambio, pero por supuesto es una sustancia muy ligera, es más agua que café. ¿Qué pasa entonces si cojo la sustancia un poquito más concentrada? Voy a agarrar un algodón nuevo únicamente para efectos de la demostración, pero ustedes pueden continuar con su algodón normal. Entonces, lo imprimo, lo escurro, no escurre tanto porque claro, es muy concentrado, y comienzo. ¿Sí notan la diferencia? Acá ya vemos una concentración muchísimo más oscura
muchísimo más café, valga la redundancia, y pues tenemos estas partículas de café que no están diluidas porque la concentración que yo estoy usando es muy café, no es tanta agua. Pero eso nos va a servir mucho. Incluso podríamos hacerlo sin agua, para nada. Simplemente con el café en triturado también funciona. Nos va a quedar una sustancia y nos va a quedar una hoja súper café y con un olor a café impresionante. Pero pues digamos que eso a muchas personas les gusta y pues es completamente válido. Yo lo que voy a hacer es dejar hasta ahí. Miren acá el resultado, es un resultado pues estamos a mitad de proceso, ¿no? Está café, en algunas partes no tan café y en los bordes yo no lo toqué. ¿Por qué? Porque vamos a hacer otro proceso en los bordes en los que vamos a necesitar una velita. Entonces voy a poner mi cámara acá, ahí lo están viendo, y pues yo tengo acá mi velita en un velero y lo voy a poner, la voy a prender. Y esto me sirve mucho porque no voy a necesitar mis manos para sostener la vela. Si ustedes tienen un lugar donde sostener la vela, pues súper. Si no, traten pues de untar como con la parafina de la vela en un espacio en el que se pueda sostener para poder ponerla y usar las dos manos a la hora de quemar el papel. ¿Cómo va a funcionar esto? Yo creo que todos lo hemos hecho, yo creo que todos hemos hecho de niños este proceso de quemar las hojas, de quemar las bordes del papel y hacerlo como si fuera una carta medieval. Yo creo que todos en nuestra infancia jugamos con eso, pero digamos que tiene un poquito de ciencia y les voy a explicar la ciencia que tiene acá. Digamos que hay dos partes en el papel, ¿no? El centro del papel, que está mojado en estos momentos, si ustedes lo pueden ver, pues es un papel, está está como baboso el papel, por decirlo así, y pues las bordes. En los bordes no nos tenemos que preocupar tanto porque se queme, porque salga un poquito de humo, incluso, sino simplemente vamos a hacerlo para que nos dé la sensación y el efecto que nosotros queremos realizar en nuestro papel. Entonces yo simplemente lo voy a poner a quemar y voy a soplar en los bordes para que se sienta, para que pues se apague el fuego y me dé la sensación de que es una carta antigua, ¿no? Entonces yo la estoy poniendo directamente sobre el fuego, pero en el centro no voy a hacer eso, porque si hago eso en el centro, pues voy a quemar la carta, voy a tirarme la carta. Entonces en el centro lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Esta vela es un poquito alta, entonces me toca pararme. Pero lo que yo voy a hacer es poner el papel arriba del fuego y ver a través del fuego en cuanto vea un rojo no vivo, sino un rojo relativamente apagado, es donde yo voy a dejar mi papel. No voy a ponerlo ni muy abajo, como casi tocando la llama, ni muy arriba como para que el calor no se sienta. Voy a ponerlo en un lugar medio. ¿Y cómo voy a saber que ese lugar es el lugar ideal? Porque a través del papel que está mojado, voy a alcanzar a ver la llama, pero voy a alcanzar a ver un rojo muy suave, muy tenue. Y ese es el rojo que yo quiero tener, porque si lo pongo muy cerca del fuego, pues voy a quemar la carta. Y esto nos va a ayudar al mismo tiempo a que se seque la carta, que es lo que nosotros queremos hacer el día de hoy. Queremos que se seque para poder, pues por supuesto, escribir en ella. ¿Cómo van? ¿Van bien? Eso les quería preguntar, igual si hay niños, que creo que Daniel debe estar acompañado de su papá, para que le ayude con este proceso de la vela. Los que no tengan vela lo podrán hacer después, ¿cierto, Manu? Porque no sé si todos Claro, tengan vela o briquet o algo con fuego, claro. entonces lo pueden hacer después. Igual les recordamos que el taller está siendo grabado y que la actividad también va a quedar en nuestras redes sociales una vez lo terminemos de hacer. Entonces, no sé, si quieren me pueden poner manitos o en el chat escribir para ver cómo van con este proceso. Exacto. Digamos que como lo habíamos mojado previamente el papel, digamos que el agua lo que hace, al ser fibras naturales, lo que estamos manejando, expande las fibras y el fuego hace el efecto contrario. El efecto del fuego es contraer las fibras. Entonces vamos a poder ver cómo poquito a poco, dependiendo pues de nuestra paciencia, del efecto que nosotros queramos generar en nuestro papel, es que el papel se va como encogiendo.
se va como haciendo así, como haciendo una bolita. Y mientras más lo dejemos en el fuego, pues más bolitas se nos va a hacer. Entonces ya esto es una cuestión de absoluta paciencia. En la parte del centro particularmente, ya eso es una cuestión de qué tan viejo quiero que se vea mi papel, qué tan quemado, qué tan rústico. También le puedo hacer tal vez unos rotos si quiero que se vea aún más viejo. Puedo quemarle todo el borde si yo quiero que pues, se vea como, no sé, como que estuvo en un accidente, como que estuvo en un incendio y fue la única carta que se pudo salvar del incendio, pues puedo hacerlo. Ya depende de lo que yo quiera hacer. Y mientras, los invito a pensar, pues a esta carta, ¿a quién le quiero escribir esta carta? Quiero escribirle a mi mamá, que está alejada y que no la puedo ir a visitar por la cuarentena, o quiero escribirle a mi novio, a mi novia, que tal vez está fuera de la ciudad en un trabajo, o quiero escribirle, no sé, a mis abuelos, que ya murieron, pero les quiero escribir una carta porque los quise mucho. Vamos a pensar eso, vamos a pensar a quién le quiero escribir una carta y qué le quiero contar en la carta. Y mientras vamos a continuar haciendo este proceso. Flor Miriam tenía la manito levantada, creo que ¿tú quieres decir algo, señor Flor Miriam? Flor? No, gracias. No, era solamente decirles que iba bien. Listo, Flor, muy bien, gracias. Super. Daniel, Entonces, ¿vas bien también? Creo que todos van bien, Daniel también va bien, que es un fan nuestro, que me parece maravilloso. Entonces continuamos. Mientras ustedes van quemando su carta a su gusto, yo les voy a ir contando un poquito de la historia de las cartas, porque obvio, verme a mí, ver mis manitas quemar una carta como que no tiene mucha gracia, ¿no? Entonces yo les quiero más bien ir contando un poquito de la historia de las cartas mientras ustedes van haciendo el ejercicio de quemar como ustedes quieran. Si tienen alguna pregunta, levantan la manita y Ariana me comenta para darles paso. Y pues bueno, mientras ustedes hacen eso, yo voy comentándoles esta historia. Resulta que la historia de las cartas pues es fascinante porque al igual que pues es básicamente la misma historia o tiene la misma antigüedad que la escritura. La escritura empezó, se supone, en Mesopotamia y pues desde ese momento se están haciendo cartas. Llámese no solamente en el papel, sino en piedras, en pergaminos, en cueros, en paredes. Todo ese tipo de cosas tiene como su esencia mágica y su historia, pero pues a partir del papel, a partir de la construcción del papel y de la tinta, es que nosotros comenzamos a ver pues este ritual mágico que es enviar cartas, recibir cartas, escribir cartas y pues tiene todo un lenguaje y toda una particularidad dependiendo de la cultura y del tiempo en el que se encuentren inscritos. Acá si quieren pues pueden dejar un segundito la vela para ver las imágenes que estamos poniendo en pantalla, las cuales son cartas de varios tiempos y de varios lugares. La de la izquierda, por ejemplo, es una carta medieval, la cual tiene también muchos dibujos, y es que eso es una parte importante de varias cartas y de varias formas de hacer cartas, y es que no es únicamente la palabra y la parte escrita la que prima, sino que también es lo pictórico, el dibujo. Entonces acá vemos como un leoncillo, ¿no? Y en la parte de arriba vemos ya una carta del siglo XIX pues escrita a mano con esta caligrafía tan particular que a nosotros nos parece pues una cosa bellísima, que es un papel hermoso, pero obvio, las personas en ese momento pues no lo estaban pensando con el ánimo de que sea un elemento artístico, sino un elemento meramente funcional, una cosa que ayudara a transmitir un mensaje y punto. Y pues claro, los cambios que ha pasado pues desde la invención de la escritura hasta nuestros tiempos modernos con las cartas. Manu, se te escucha muy pasito, no sé si te puedes acercar al micrófono. Daniel, ¿tienes una pregunta que levantaste la manito? Nada. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, mucho mejor, Manu, gracias. Súper. Listo. Entonces, les estaba comentando que pues esta historia también va de la mano de los avances tecnológicos. Y muchas personas, y de hecho hay muchos escritos e investigaciones que dicen que la última carta escrita a mano se va a hacer en los siguientes 30 años. Yo no creo eso, pero sí es verdad que las cartas escritas a mano y que la caligrafía y que el arte de la escribanía de cartas pues se ha ido perdiendo debido a los avances tecnológicos que nosotros hemos realizado, que es una historia
de desplazamientos y de reemplazos. Y no empieza desde la era virtual, sino empieza desde mucho antes. Con la invención del teléfono, pues la gente llama en vez de escribirse. Con la invención de la máquina de escribir, pues la gente usa la máquina de escribir en vez de usar la mano y la pluma. Y pues obviamente con las nuevas tecnologías es que el cambio es muchísimo más abrupto, muchísimo más fuerte. Pues ahora ya no estamos escribiendo con la mano ni escribiendo ni usando nuestros dedos para teclear, sino estamos, pues bueno, sí usando nuestros dedos para teclear, pero en una pantalla que no tiene teclas, una pantalla que nos sirve también para hacer millones de cosas. Y con esto también va cambiando el lenguaje y la forma de comunicarnos. Ahora también hacemos dibujos, ahora mandamos stickers para mandar una emoción. Tenemos muchos emoticones, que pues la palabra es muy poderosa, ¿no? Emoticón, algo que produce emoción. Y esto va cambiando y hace que la escribanía de cartas pues se deje de lado. Pero es importante igual tener en cuenta que nunca se va a acabar. La palabra escrita y la palabra a mano pues es una cosa que lleva desde tiempos inmemoriales y que les aseguro que va a seguir hasta tiempos inmemorables. Vamos a continuar con nuestra quemadura de cartas, mientras Andrés les va a comentar también un poquito sobre particularmente las cartas del siglo XIX. Manu, espérame un segundito. Daniel, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, y es súper chévere. Es que yo un día hice una maqueta de la quinta. ¿Quieres hacer una maqueta de la quinta? Me parece fantástico. Podemos hacer después un taller de eso. Podemos hacer una maqueta, claro que sí, tan chévere. Muy chévere. Vamos entonces ahora sí con Andrés. Y mientras ustedes continúen haciendo, pues, quemar los bordes de la carta, que esto requiere paciencia, ¿no? Requiere tiempito. Y pues si se les quema, pues no se preocupen, se quemó, podemos comenzar otra. Pero vayan haciendo eso, si quieren tal vez, si ven que el color del papel no les convence, que lo quieren más oscuro, pues échenle un poquito más de café. O si quieren hacer una mezcla loca, pues echen café y vino, no sé, café y té. Eso les va a dar un tono bien particular y bien bonito de papel. Bueno, pues básicamente nosotros pues hicimos una reflexión y es que pues muchísimas veces nosotros hicimos esto de envejecer un papel, ¿no? Pero en muchas ocasiones pues nosotros envejecíamos el papel con la intención de hacer una carta que se viera como una carta de época, pero pues realmente si no teníamos la elaboración, digámoslo así, caligráfica, pues era muy difícil poder llegar a lograrlo de la misma manera. Eso está muy relacionado pues con muchísimas cosas y justamente esta reflexión gira en torno a eso, es decir, a cómo podemos articular nuevos conocimientos al momento de elaborar la carta. Uno de ellos es el romanticismo, ¿sí? El romanticismo es un movimiento supremamente importante a lo largo del siglo XIX porque es un movimiento en el cual priman los sentimientos, en el cual es importante darle lugar a las formas de sentir. Entonces, muy por el contrario de cada una de las formas como las corrientes filosóficas de de los siglos anteriores, en los cuales primaba la razón, en los cuales primaba el conocimiento, en los cuales primaba la inteligencia, pues hacia el siglo XIX, finales del siglo XVIII, empieza a haber como una reflexión para poder llegar a primar los sentimientos. Y por eso mismo es que pues hay como una serie como de demostraciones artísticas, demostraciones en pintura, en literatura, en la filosofía de la época, demostraciones en muchísimas cosas. Por ejemplo, si nosotros vemos este cuadro que está en este momento, pues vemos que este cuadro justo es el atardecer, la espalda, mirar el atardecer, la compañía, todo esto nos ofrece una idea de como de reflexión, como de pensarnos cómo nos sentimos al ver ese tipo de cosas. Y el romanticismo halló cabida pues en Colombia y en la Nueva Granada con la forma del costumbrismo. Entonces, había una corriente que era la corriente romántica y otra corriente que era la corriente costumbrista. Entonces, el costumbrismo no era como el romanticismo, que era un movimiento artístico, cultural y filosófico, sino que era algo que era sobre todo artístico. Y la finalidad era expresar las costumbres y los usos de la sociedad. ¿Con cuál fin? Con el hecho de que si yo mostraba las costumbres y los usos de la sociedad, pues podía llegar a acercarme a cómo ellos sentían. Uno de los mayores exponentes como de esta corriente es José Asunción Silva, que en sus poemas intenta darnos una idea de la persona a la cual está dirigiendo sus poemas
y que nos acerca a sus sentimientos, es decir, algo que es tan inaccesible para cualquier persona, pero que él intenta hacerlo mucho más accesible por medio de las palabras. Entonces, si nosotros leemos este poema llamado Madrigal, nos damos cuenta que él nos dice: tu tez rosada y pura, tus formas gráciles, de estaturas de Tanagra, tu olor de lilas, el carmín de tu boca, de labios tersos, las miradas ardientes de tus pupilas, el ritmo de tu paso, tu voz velada, tus cabellos que suelen, si los despeinan, tu mano blanca y fina todo yolada, cubrirte como fino manto de reina, tu voz, tus ademanes, tú no te asombres, todo eso estalla a gritos pidiendo un hombre. Este tipo de cosas lo que nos mostraban era como que había como un intento de acercar a las personas a los sentimientos. Pero no solamente se daba en la literatura, también se daba en el arte. Entonces, por ejemplo, nos encontramos cuadros de costumbres en los cuales en los cuales muestran que las personas tienen expresiones muy marcadas, que nos muestran plazas de mercado, nos muestran juegos, nos muestran un montón de escenarios que son muy comunes y que nos permiten acercarnos justamente a la naturalidad del sentir. Uno está sintiendo todo el tiempo. Eso encontró básicamente cabida en muchísimas formas y una de ellas fue la caligrafía. ¿Por qué la caligrafía? Porque yo podía llegar a acercar a las personas justamente a la forma en como yo sentía si yo lo expresaba de manera bonita. Para eso es importante hacer una reflexión irnos un poco hacia atrás. Tal cual como les decía Manuel, nosotros encontramos que hay un montón de alfabetos en todo el mundo, pero hay unos que son más caligráficos que otros. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, la caligrafía árabe es muy importante la caligrafía. Por ejemplo, la palabra caligrafía en árabe significa el arte de la línea. Hay otras lenguas, como por ejemplo la caligrafía georgiana, que también tiene una importancia fundamental en la manera en cómo se escribe. U otras que nosotros conocemos aún más, como la caligrafía china o la caligrafía japonesa, que es el camino de la escritura. Y eso se ha visto representado también en la caligrafía latina. La caligrafía latina tiene unos ciertos parámetros, pero digámoslo así que no es tan motivado por la manera en cómo por el Oriente Medio, por el Lejano Oriente. Si nosotros vemos en nuestros países, pues eso fue importante en la Edad Media y durante la época colonial probablemente y durante el siglo XIX. Pero ahora la caligrafía ha caído un poco en decadencia y eso está relacionado pues que es importante que nosotros tengamos un lenguaje estándar con el que nos podamos comunicar todos de la misma manera y que todos podamos entender. Y está relacionado con que las tecnologías de la información y la comunicación pues han cambiado también estas formas. Si nosotros nos ponemos a recordar, las máquinas de escribir pues cambiaron la manera en cómo se escribía al estandarizar la forma de escritura. Lo mismo los computadores y lo mismo los celulares. Eso ha permitido que haya cada vez más una disminución de los manuscritos, pero es una disminución, no la extinción. Entonces, por ejemplo, yo les pongo a pensar a ustedes como cuando ustedes escriben una nota para que alguien recuerde algo, pues ustedes dejan una nota en la casa y ustedes lo hacen a mano, ustedes no lo van a hacer en el computador. Entonces, la caligrafía siempre está presente con nosotros. Si nosotros hacemos un análisis de la caligrafía del siglo XIX, nos vamos a dar cuenta que hay detalles que lo hacen ver bonito y que hacen que realmente uno pueda llegar a pensar que esto es artísticamente hecho. Pero realmente es más un parámetro de la época que un objetivo puramente artístico. Y tenía el siguiente objetivo. Y es que, si bien la caligrafía es el arte de escribir con una letra bella y con formas, también son los rasgos que caracterizan la escritura de una persona. En ese sentido, pues nosotros tenemos que llegar a entender que cualquier forma de escritura, así uno considere que su escritura es muy fea o que su escritura no es tan bonita como la de otras personas, pues todas las escrituras son bonitas, porque todas las escrituras tienen sus propios rasgos que la caracterizan, y de esa manera todos pueden llegar a desarrollarse. Y ahí tendríamos que plantear dos cosas. Primero, es funcional, es decir, logra comunicar el mensaje, y segundo, preguntarnos si es artística. ¿Las personas que escribían en el siglo XIX lo hacían de manera artística? Sí, en parte sí, porque la caligrafía era muy importante en ese momento, pero al mismo tiempo no, porque en ese momento ellos solamente estaban intentando escribir bajo los criterios de su época. Si en algún momento nosotros nos dicen como ustedes escribían caligráficamente en el celular o escribían rápidamente en el celular,
Pues claro que sí, porque era una cosa de nuestra generación. Yo les voy a enseñar como criterios generales para que nosotros podamos llegar a ver cosas generales de caligrafía, pero ahí ya es como un reconocimiento de que todas las formas pues, son muy bonitas. Exacto. Como Entonces, chicos, eh, ¿cómo van con el papel? Ya yo me imagino que ya estamos por acabar por el papel, ya está un poquito más seco. Entonces, si quieren, podemos ir dejando el papel a un ladito para que se vaya secando completamente. Si ustedes tienen un espacio, digamos una ventana tal vez, o si tienen un foco de luz que irradie calor, lo pueden dejar ahí para que se vaya secando y mientras vamos a agarrar otra hoja para que Andrés y para que podamos hacer el ejercicio de la caligrafía en una hoja aparte, porque obvio no queremos dañar nuestra hoja con la que vamos a hacer la carta al final, pero pues queremos mejorar y practicar nuestra caligrafía. Entonces, agarremos una hojita y agarremos lápiz, esfero, papel, lo Sharpie si ustedes tienen, pues, el elemento con el que ustedes quieran escribir y dejamos la hoja de ladito. Si quieren, pueden ponerle un peso a la hoja, pueden ponerle un libro o algo así para que se vaya aplanando, porque obvio, cuando hicimos el ejercicio de fuego, pues las fibras se recogieron y eso hace que el papel se vuelva un poquito loco, por decirlo así. Entonces, dejemos el papelito de lado. Si quieren nos pueden comentar en el chat cómo les quedó, si les quedó muy oscuro, muy claro, si se les quemó, y vamos a hacer el ejercicio de la caligrafía. Entonces, Pues Juliana nos dice que la hoja de ella parece una tortilla. Y, y que, y que a Julie dice que ya lleva 2 hojas en el manejo de la vela, pues que es muy difícil, pero ya ahí todos van bien. Si quieren, déjenos sus manitos. Creo que igual con lo de la vela y eso es como de práctica, es de pura práctica. pueden dejar al lado sus hojitas y coger una hoja nueva. Dice Ana Milena, me está quedando muy bonito, gracias. Yo quiero ver queremos todos ver después esos resultados, sé que van a estar súper bonitos. A mí me fue así, quemé 2 partecitas, pero pues bueno, le da Su su toque. caché, ¿no? Le da su Sí, toque sí, sí. local y Entonces, nada, invitarlos entonces ahora a dejar la hoja, como les decía Manuel, cerca a una ventana o si tienen un foco de luz. Y ya con Andrés vamos entonces a hacer la parte de caligrafía. Entonces cojan una hoja nueva y pónganla en un espacio donde no se les vaya a mover. Bueno, si tienen dudas, preguntas, nos las pueden ir dejando también ahí en el chat. Perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente, elaborar pues, rasgos generales y lo vamos a hacer a partir de un ejercicio un poco simple. Vamos a hacer 3 ejercicios. Manu, ¿puedes cambiar de diapositiva, por favor? bueno, una pregunta, ahí están viendo tanto como el video de Andrés. Es importante que vean el video de Andrés. Si quieren pueden anclar la pantalla. Estamos viendo la pantalla de Andrés, pero solo vemos el argollado del cuaderno. Entonces, Andrés, si lo puedes poner más en el centro para poderlo ver mejor. Sí, ya ahorita Pau me ayuda para cambiar la muestra. Listo. Y sería importante entonces ahí que Manu dejaras de compartir un momento para que la compartir pantalla no bloquee la video. Listo, ya. Entonces, bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es 3 ejercicios simples. El primero es elaborar una letra inicial, luego va a ser letra cursiva y luego lo vamos a hacer por medio de la firma. Entonces, Pau, ¿llevas por favor? Entonces, bueno, para poder llegar a elaborar eso, pues podemos utilizar diferentes cosas. Ustedes pueden tener como un esfero, que el esfero es como lo más básico. Pueden tener un plumón, que también les va a ayudar. O pueden tener un marcador, que también les va a ayudar como para hacerlo un poco más grande.
Si ustedes los tienen o si tienen de alguna, pues si lo tienen en su casa, también les puede llegar a servir una pluma o bien un esfero caligráfico. Entonces, por facilidad, pues voy a hacer un ejemplo con cada uno y les voy a enseñar como diferentes formas como de hacerlo. El primer ejemplo, pues va a ser como, vamos a hacer como una letra normal, entonces la vamos a hacer como por ejemplo una A y le vamos a hacer la A así. No se ve nada. No ves que, perdón, Cuéntame si estás viendo la pantalla de Andrés o estás viendo la pantalla de Manuel. Una HC. O sea, soy yo, me tienes anclada a mí. Entonces, deja de anclar mi video, que es el mío, y anclas el de Andrés Gómez Yepes para que lo puedas ver. lo anclas y le ponen clic derecho, ajustar marco y clic derecho, anclar para que no se les pierda la pantalla. Ahí ya están. Cuéntenme si ya lo están viendo. Angélica y Ana María dice que sí, Angélica Pinzón dice que no, Daniel dice que sí. La mayoría lo está viendo. Angélica, ancla la imagen de Andrés y le das clic derecho a la pantalla. Ana, cuéntame, abre tu... ¿Ya lo tienes listo? Celeste dice que sí, Ana dice que no. Entonces, nuevamente, Andrés, que si levantas la mano, por favor, que no saben quién eres. Es Andrés Gómez Yepes, ahí está ya con la manito levantada y le hacen clic como en ese chinche y ahí les va a anclar. O clic derecho y anclar. Listo. Listo. Flor Miriam, ¿pudiste? Entonces hay dos. ¿No has podido? Ahí en el... Pero es que me sale el alfiler y no me lo ancla. Qué raro. ¿Estás en celular o en computador? No, estoy en el computador y aquí me sales tú. Yo le doy clic derecho, me sale alfiler. Te está Sí. saliendo Sí, Manuel. ahí, dale Por ahí en eso, el filer, dale ahí en el filer. ya le di 2 veces, o sea, ya lo he hecho varias veces. Aparece el alfiler, pero como si no estuviera activado, no sé qué está pasando en mi computador, no lo pude hacer. Qué Dile, Ahí raro. estoy. debe estar anclado es el de Manuel. Entonces tienes que HC, desanclar a Manuel y anclar a Andrés. HC está anclado. Esa soy yo. Sí, de- Desánclame a mí. Le das clic Eliana, ¿eres tú? derecho ahí y desanclar. Y ahora sí, Desprender, ancla a Andrés. desprender. Ah, bueno, muestra a ¿Sí? ver si ahora sí. Ah, ahora sí me lo activó, es que no activaba el alfiler. Ya los estoy viendo, gracias. Listo. Ahora sí, ya. Qué pena la, la demora ya, Andresito. Creo que todos ya nos están viendo. entonces hay dos formas como uno podría llegar a hacerlo. El primero es como hacerlo por medio de una técnica, es decir, que ustedes ya tengan una manera propia de hacer la A, ya sea mucho más caligráfica o menos caligráfica, o la otra sería agregarle algunos ornamentos, algunos adornos. Entonces, por ejemplo, primero les voy a enseñar cómo el asunto de los ornamentos, como para que ustedes puedan llegar a hacerlo mucho más simple. Y entonces, partimos de una A sencilla, y luego le vamos a agregar algunos detalles adicionales. Entonces vamos a repetir otra vez la línea y vamos a empezar a hacer curvas. Cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas. Y luego terminamos así. Este palito de aquí hacia arriba
lo vamos a alargar también un poco hacia allá y lo vamos a terminar en un puntito. Y esto que está acá lo vamos a terminar en una curva. Y así quedaría una A caligráfica que es mucho más del tipo colonial. Entonces, por ejemplo, si nos vamos hacia el tipo colonial, nos vamos a dar cuenta que habían muchas letras habían muchas letras que hacia esa época eran pues puros ornamentos. Pues, por ejemplo, hagamos una E con ornamentos. Entonces, por ejemplo, la E la hacemos así. Esa sería como una E sencilla, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es igual, añadirle ornamentos. Le añadimos ornamentos. Ustedes pueden hacerlo por medio de curvas o sencillamente podrían dejarlo así. Ahora bien, hay otros ornamentos mucho más simples. Por ejemplo, hagamos una H. Por ejemplo, yo podría escribir, digamos, hogar, voy a escribir en este momento separado. Miren que la clave es alargar el palo de la G para que quede muy, muy largo. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer que esta H sea un poco más estilizada. Entonces, esta H la vamos a estilizar haciéndole esto así. Y esta R la vamos a terminar igual. Ahora bien, hay partes que puede que nos queden un poco, pues que nos queden sueltas, como rincones, pues lo que hacemos es reteñirlo y que vuelva otra vez a llegar a la curva. Lo mismo, la H entonces la hacemos así, le ponemos algunos palitos acá, algunos palitos acá, palitos en las puntas para que se vea un poco más bonito, y así podríamos llegar a hacerlo sencillo. Esto es mediante ornamentos. Hay muchas letras que se podrían llegar a hacer mediante ornamentos. Entonces, por ejemplo, normalmente hacemos una Z de esta manera. Entonces, en lugar de hacerla de esta manera, hagamos solamente hasta acá, alarguemos este palito mucho y escribamos algo, por ejemplo, así. Tan, tan, tan. Y este palito lo mismo lo alargamos. Le ponemos detalles al final de los palitos para que se vea bonito. Ahora bien, eso se podría hacer mucho más fácil si ustedes tienen esferos que sean planos, como el tipo pluma. Pero entonces podrían preguntar como, bueno, ¿y cómo lo hago si yo no tengo ese tipo de esfero, sino que lo que tengo es solamente como un plumón o un esfero? Entonces hagámoslo con un esfero, pues lo voy a hacer con un plumón porque va a quedar mucho mejor para la transmisión. Y vamos a hacer una F, ¿sí? Andrés, Por hay una ejemplo, pregunta que nos hace Ana María y es una que si los ornamentos son solamente para las letras iniciales de las cartas. ahí voy. Ahorita en este momento estamos haciendo letras iniciales. Ya ahora les voy a explicar cómo es el resto como de la palabra. Pero primero como Listo. que hagamos como la palabra inicial, que es como generalmente con la que se empieza y que es la que tiene muchos más detalles. Y más adelante le empezamos a trabajar el resto de la palabra. Y Sofía nos Entonces, dice que si un resaltador funciona como un marcador plano. sí, miren, puede ser, por ejemplo, es que no sé si pueden verlo. Es decir, que es plano y que es grueso por un lado. Ujú. Eso nos permite hacer, por ejemplo, la forma. Pues, por ejemplo, esto sería una Q de esa época. ¿Qué es la importancia? Que algunas partes queden más gruesas y otras partes queden mucho más delgadas. ¿Cuál es la clave? Que yo no voy a darle la vuelta a esto. Entonces no lo voy a estar moviendo para que dé vuelta, sino que lo voy a mantener estático así. Entonces voy a mantener que mi mano no gire, sino que se quede dando así. Así puedo hacer rasgos que sean más gruesos y rasgos que sean menos gruesos. Ahora bien, si solo tienen un plumón o si tienen un esfero, lo podríamos hacer de la siguiente manera.
Vamos a hacer una F. Entonces, por ejemplo, es importante que ustedes sepan que la caligrafía parte de dos cosas. Primero, la práctica. Y segundo, la emulación. Andrés, antes de continuar, recuerden que pueden ajustar el marco de la pantalla de Andrés haciendo clic derecho y poniendo ajustar marco. Y así van a ver toda la pantalla. ¿Vale? Si les sale cuando hacen clic derecho rellenar marco, no le pongan rellenar marco porque significa que están bien. Entonces, vamos a hacer una F. Si yo solamente tengo un plumón, voy a hacer primero la forma. Entonces, voy a hacer esta forma. Y solo voy a hacer las líneas. Entonces, ¿cómo hago para darle el efecto grueso? Yo decido. Generalmente se llenan las líneas que estén en vertical y no las líneas que estén en horizontal. Entonces las voy a rellenar. Por ejemplo, esta línea que está muy en vertical la empiezo a llenar. Conforme se va haciendo más curva, pues la voy haciendo, la voy rellenando menos. Conforme se va haciendo más horizontal, la voy rellenando menos. Y así le voy dando lo voy estilizando para que sea cada vez más. Lo mismo con esto. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, pueden hacer una línea paralela y luego la llenan. Entonces pueden decir como, claro, es decir, hay partes que quedan, digamos, mal. Por ejemplo, esto se ve muy grueso y esto muy delgado. Entonces uno lo que puede hacer es alargar un poquito más esto para que quede un poquito más estilizado. Y luego vuelves a pasar la línea. Para que quede más claro como si realmente hubiera sido hecho así desde el principio. Lo mismo con esto. Lo mismo con esto. Y todas las líneas que sean más o menos verticales las vamos rellenando para que tengan la misma uniformidad. Andrés, voy a comenzar a compartir la pantalla para hacer el ejercicio, ¿vale? Daniel Contreras, ¿tienes alguna pregunta? ¿Que tienes la manito levantada? ¿No? ¿Sí? Entonces, chicos y chicas, para hacer ya una parte un poquito más práctica de este ejercicio caligráfico, nosotros tenemos esta frase, que es el nombre del taller. Amada, dulce imán de mis afectos, centro de mis felicidades. Vamos a intentar hacer esa frase con los tips y con el ejercicio que nos dio Andrés, ¿vale? No sé si Andrés quieres decir Ahí algo. es importante, sí, es importante mencionar una cosa, y es que tal cual como ustedes lo pueden ver ahí, respondiendo a la pregunta que se estaban haciendo antes, generalmente la primera letra es la más estilizada, las otras solamente tienen como detalles adicionales que como que facilitan que todo esté un poco homogéneo. Es importante que todas las letras sean de la misma altura, a excepción de la primera. Entonces, si se dan cuenta, la A es mucho más alta que las D que la D y la L que está más adelante, y eso se debe a que las letras que sean más altas, si quieres déjame compartir un momento de pantalla, Manu. Listo. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que podrían hacer acá es esto. Cogen una regla y hacen 3 líneas con un lápiz. Las hacen muy, 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 muy tenues para después poder borrarlas muy sencillo. Entonces las hacen así, 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, que ustedes van a escribir, amada. Entonces, escriben
empiezan en la segunda línea porque las letras que son bajas, como por ejemplo la J, va hasta abajo. Pero las letras como por ejemplo la F, que son altas, van hasta acá. Entonces, para escribir Amada, empezarían acá. Y entonces podrían hacer ahí un ejercicio, y es intentar hacerlo sin despegar el esfero. Entonces, todas quedarían de la misma altura y tendrían un marco de lo más alto y lo más bajo que podrían llegar. Andrés, que si puedes, por favor, hacer más oscuras las líneas del lápiz para que lo alcancen a ver, que no, Ana María Claro, dice lo que voy no a hacer alcanza. entonces un poco más abajo. Voy a hacer un poco más abajo. Por ejemplo, vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, voy a escribir una palabra que tenga, por ejemplo, muchas formas. Voy a escribir un tratamiento que es típico del siglo XIX. Por ejemplo, mire, escribo la A, hago la F, tal cual como nos enseñaron en la letra cursiva en su momento, y lo hago. Entonces, por ejemplo, ahí iría. No hay problema si se pasan un poco más, si se pasan un poco menos. Lo importante es que sirva de línea para que no lo hagan de manera distinta. Entonces, para que no lo hagan, por ejemplo, que no lo hagan así, que hagan como una letra más grande que la otra, o porque entonces lo que haría es que le da una forma distinta. Es importante que todas tengan una forma similar. Y de esa manera podrían llegar a ser las letras cursivas y seguidas. Ahorita seguimos con una parte en la cual se muestran como algunos ejemplos para poder llegar a verlo de otra manera. Entonces, Manu, si quieres, compartes tu pantalla para ver una cosa. Perfecto. Les puse ahí en el chat la frase que vamos a intentar hacer caligráficamente, que es: amada, dulce imán de mis afectos, centro de mis felicidades. Eso es una frase que ahorita se las queremos mostrar en la carta a la cual fue escrita, que es una carta del siglo XIX, de 1806, de un peruano que se llamaba Pedro Pascual, el cual le estaba mandando una carta a su ex esposa porque su ex esposa lo dejó por otro hombre. Entonces le estaba muy despechado el pobre Pascual. Y le escribió una carta como de 35 páginas, ustedes no se imaginan, pues con todo este tipo de palabras, de rimbombancias, de cosas románticas, porque obviamente el hombre estaba súper despechado. Y es muy curioso porque en la época se pensaba que la melancolía era una enfermedad que podía matar. La melancolía daba mal de amores. Entonces digamos que eso es bien interesante y por eso decidimos ponerlo como título de nuestro taller. Pueden levantar la manito si ya terminaron o si tienen alguna duda. Y Si nos quieren mostrar sus letras, también pueden activar su video y nos las muestran, me parecería súper bonito. Ahí hay dos ejemplos en Nos dos fuentes compartieron. distintas. Este es uno y este es el siguiente. Entonces, Manu, ve una diapositiva más adelante. Ah, no, más atrás. Uno sería hacerlo sí, en esta. Hay dos letras que generalmente son caligráficas y que le serviría mucho para poder llegar a emularlas. Es decir, para poder llegar a inspirarse en ellas, para poder llegar a hacer sus formas. Uno es la letra Edwardian en su computador y en Word, y el otro es la letra Vivaldi. Las dos letras como que tienen formas que podrían llegar a ayudarlos para poder llegar como que a inspirarse de cómo escribir de una manera que sea un poco más artística, por decirlo así. perfecto. Sí, no sé si alguien quiere mostrarnos su ejercicio, que levante la manito y nos muestre. Sería muy chévere. ¿Alguien? Daniel Contreras. Dale, Daniel. Daniel, voy a dejar de compartir para darte espacio a ti.
prende tu video. No. No pudiste. ¿Otra persona les gustaría compartir su resultado? Estamos hablando solo, me va a dar melancolía. Si no. Están muy tímidos, están muy tímidos. Sí, Vamos a están darles tímidos. unos minutitos. Daniel, si tú quieres compartirnos, activa tu video y tu micrófono y nos comparta. Ana María dice, sigo haciendo líneas. Angélica dice, es que está larga. Claro, y es que es un ejercicio de paciencia y de práctica. Obviamente no nos va a quedar hermosísimo en la primera, pero pues este ejercicio es como aprender a escribir. Es una cosa de práctica y tenemos que hacerlo pues todos los días para que nos quede nuestra caligrafía bonita. Yo en lo personal siento que tengo una caligrafía súper fea, pero ahí vamos, yo les voy a compartir porque ya la acabé, pero no sé qué tan lindo me quedó y como lo hice en lápiz, yo no sé si se alcance a ver. Algo así. Además se ve a espejo, ¿no? No, ahí se alcanza, ahí se ve, pero de pronto si no la acercas tanto a la cámara se ve un poquito, ahí es que se logra pixelar, pero sí se alcanza a ver. Amada, dulce, no sé qué, centro de mis felicidades. ¿Se imaginan que uno le dijera así a su novio en la actualidad? Uy, muchacho, ¿no? Bueno, pues quién sabe, a lo mejor a alguien le gusta. Tal vez. Ahorita nos tratamos más como mi osito, mi llama. Dice Daniela, sería bonito que le hablaran a uno así. Uy, yo no sé. Yo no sé si a mí me gustaría que me dijeran, amado, dulce imán de mis afectos, centro de mis felicidades, pero ¿cómo está usted acá? Erika dice, gracias por recordarme mi primer módulo cuando asistí a clases de caligrafía. Ah, no, con mucho gusto, Erika. Voy a cerrar aquí mi fe acá y compartir acá. Y Si quieres, vamos tocando el papel, que el mío ya está seco. No sé el suyo, el de ustedes, cómo está. ¿Ya está seco? el de Angélica dicen, sí, si quieren vayan poniendo manitos o en el chat escriban cómo está su papel. Carlos nos felicita por este tipo de talleres tan agradables. Muchas gracias, Carlos. Paola dice que sí, Daniela dice que sí, Juliana dice que ya está listo su papel Perfecto. también, Flor Miriam puso su manito, eso quiere decir que ya está también su papel, Ana Tumal también ya puso su manito. Perfecto. Listo, Elientes. Entonces yo creo que ya podemos irnos a la pepa dura, al centro de este taller, que ya es la escritura de una carta. Ya vamos a volvernos nobles y condes del Condes. siglo XIX. Condeses, déjame decir condeses. Condes y condesas del siglo XIX y vamos a comenzar a escribir una carta. Entonces, Mano, ajá, ahí están, ahí hay tres personas levantando la mano. Ana, Paola y Martali. Pero creo que es porque ya tienen lista sí, su hoja de papel, ¿La hoja o la letra? la la hoja y la hoja. letra. Yo tengo la letra. La ¿Quieres letra, muéstrala, ¿no compartirnosla? la quieres compartir, Paola? Sí, Yo también quiero compartirla. Vale, Martali también, entonces bueno, compártanla porque sí es chévere ver los resultados de todos. claro. Vamos a ver. Pues quien quiera, pueden poner su video y ahí los vemos. Ahí ya están, yo no veo a nadie. ¿Tú Ah, ves algo, Eliana? hola, yo ya estoy lista. Dale, Pao, muestra tu video. Ya, ¿por qué no Ah, lo ahora ven? sí se ve, es que no lo veíamos, perdón. ¿Qué dice Ah, Paola? Lara. Lara Lara. Paola. Muy bonita, Ah, como que guapo. muy chévere. Gracias. ¿Quién más había dicho que nos quería compartir? Martali, Martali, ¿quieres prender tu cámara, por favor? No te estoy viendo.
Dice Marta Lee que el papel está listo, que no quiere compartir su cosa, que el papel bueno. ya está listo. Listo, no pasa nada. Listo. Entonces, Ay, ¿quieres? no, yo no, perdón. Perfecto. No Continuamos. sé, ahí estaba Sofía Valentina, ¿nos quieres compartir tu caligrafía? No, aquí los condes y condesas son muy íntimos, o sea, no quieren mostrar la intimidad de sus cartas de amor. Pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, ya que tenemos el papel listo, el papel seco, pues vamos a cambiar y ahora vamos ya a usar nuestro papel. Vamos a primero darle un norte, ¿no? Porque pues, los papeles podemos hacerlos normalmente horizontal o vertical, pero pues una carta es típicamente escrita de forma vertical. Ustedes ya verán cuál es el lado más bonito del papel y cuál es como la orientación que más les guste para realizar su carta. Y hay que tener una serie de cosas pues bien en cuenta a la hora de la escritura de una carta, que son estas 6 pequeñas indicaciones que están acá en la pantalla. Primero, hacer una fecha, que va a ser aquí estamos hoy, a 11 de agosto, pero pues en el siglo XIX no se ponía como nosotros hacemos ahorita de 11 de agosto del 2020, sino vamos a escribir, tiene una forma muy particular, que es al 11 de agosto del 2020. ¿Okay? Y ciudad, pues en donde ustedes estén, yo en estos momentos estoy en Bogotá, entonces, ¿cómo lo voy a poner? Voy a escribir Bogotá, coma, al 11 de agosto del 2020. ¿Ok? Y esta primera frase que escribo en mi papel no va a ser justo en la margen del papel, sino le voy a dar más o menos de unos 2 a 3 centímetros desde la izquierda y a unos 2 centímetros desde la margen superior. Entonces voy a empezar más o menos a esa distancia, más o menos, no tiene que ser perfecto. Y eso es lo primero que voy a escribir. Todas las cartas tienen que tener la ciudad de origen y la fecha en la que están escritas. Recuerden que esta carta no nos va a llegar sino hasta después de 2 meses, 3 meses, entonces tenemos que ser muy claros en dónde y cuándo la escribimos. Entonces vamos a comenzar, como nos dijo Andrés, con justamente las indicaciones caligráficas que ya sabemos. Y vamos a escribir Bogotá, coma, al 6 de agosto, perdón, al 11 de agosto, no sé por qué estoy en 6, al 11 de agosto del 2020. Manu, yo no estoy viendo tu video, ¿tú estás con video? Ay, no, yo no estoy con video, señor. Porfa. ¿Ahí me estás viendo? Ya, ahí sí, gracias. Entonces, la mía quedó más o menos así, creo que están viendo, y la voy a poner, pues como les dije, unos 2 centímetros de distancia entre el margen superior y otros 2 centímetros o 3 centímetros de distancia del margen izquierdo. Entonces, ahí comienzo. Bogotá, al 11 de agosto del 2020. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hay dentro de una carta de esta época? Pues un encabezado, ¿no? Espérame, Paola, Aristizábal, ¿tienes una pregunta? O si quieres nos la escribes en el chat. También. No te preocupes, tranquila. ¿Qué digo? Es que no estoy viendo. No, que se le fue la manito, pero pues yo bueno. acá toda emocionada. Alguien una pregunta. No pasa nada. Listo. Entonces, cuando ya tenemos nuestra fecha, como acá pueden ver en el ejemplo que está en la pantalla, en este ejemplo es una carta de Manuela Sáenz que dice Lima a octubre 18 de 1823. El nuestro es Bogotá al 11 de agosto del 2020. ¿Y el encabezado qué es? El encabezado es el inicio o las primeras palabras que nosotros le vamos a dedicar al destinatario de nuestra carta. Tenemos que pensar, por supuesto, pues, quién es el destinatario. Entonces piensen en sus cabezas a quién le quiero escribir esta carta. A mi mamá, a mi hermano, a mi novio, a mi novia, a un amigo. Y dependiendo de eso, le vamos a escribir pues su encabezado. En este caso, Manuela Sáenz le está escribiendo a Simón Bolívar y ella se refiere en esta carta a él como muy señor mío. Es como
un encabezado muy típico del siglo XIX, pero por supuesto no es el único. Y aquí les dejo bastantes ejemplos sobre qué tratamiento le podemos dar a las personas según a la que nos estamos dirigiendo. Entonces, entre todos estos, escojan cómo quieren referirse a la persona que le estamos escribiendo esta carta. Yo, por mi parte, voy a escribirle a una amiga que vive en Ibagué y le voy a poner queridísima, porque me gusta y porque a veces le digo querido. Entonces, voy a comenzar con eso, queridísimo. Ustedes escríbanos en el chat cuál les gusta y cuál van a usar. Angélica, los encabezados. Manuel nos está preguntando dónde están los encabezados. Entonces, estamos ahí compartiendo la pantalla con los encabezados. Luisa Torres dice, benevolente y hermoso, el que va a utilizar ella. Si Angélica de pronto no los está viendo, tenemos encabezados de muy señor mío o muy señor nuestro. Martali dice queridísima, que va a utilizar el queridísimo. Está también distinguido señor, está apreciado, estimado, mi amado, queridísima, su excelencia, mi bella y buena, benevolente y hermoso. Eso está muy bueno. Ana María dice que va a utilizar muy señor mío. Juliana dice mi amado. Mi amado, perfecto. Hay algunos que incluso podemos remitirlos, tal vez si queremos ya hacer una carta así impresionante, reverendísimo. A mí me encanta reverendísimo. O vuestra excelencia. Y ahí también tienen unas siglas porque a veces las personas tienden a ser perezosas y eso no es solo del siglo XXI, sino también del siglo XIX. Pues en vez de vuestra excelencia escribo v.e, vuestra excelencia. O en vez de afectísimo, esa sigla que se ve al principio, afu, para evitar como escribir la palabra completa. Pero pues ya depende de ustedes. Entonces, escojan uno o invéntense uno si ustedes gustan y levántenos las manitos para saber que podemos continuar con la siguiente parte de la escritura. Por acá ya hay varias manitos levantadas. Está Flor Miriam, Juliana, Alejandra, Museo Casa Quinta de Bolívar. Claro, es que museo es más importante. Gracias, señor museo. ¿A quién le va a dirigir usted su carta, señor museo? En el chat dice Ana María, ¿se escribe al 11 de agosto o se escribe a 11 de agosto? ¿Con al o con a? Puedes escribir ambas, pero la más recurrente dentro de las cartas del siglo XIX es al 11 de agosto, con L. Al 11. Con la L. Y dice, y pregunta también Ana María si es más bonito la fecha en números o en letras. Normalmente lo hacen en números, pero ya es tu carta, podrías ponerlo en letras, pero normalmente se hacen números. ¿Qué tal vamos con las manitos, señora? Ahí. A ver. Juliana dice que ya tiene su manito levantada. Creo que vamos bien. ¿Paso a paso entonces? Yo creería. Perfecto. Esto no se deja pasar. Pues bueno, después de la fecha y del encabezado, el mío empieza así: Bogotá, al 11 de agosto del 2020, queridísima Yeye, porque mi amiga se llama Yeye. Pues va a comenzar ya la parte de nuestra creatividad absoluta, que es el cuerpo de la carta. ¿Qué le queremos decir a nuestra amiga, a nuestro amigo, a nuestra novia, a nuestra mamá, a quien sea que sea el destinatario o receptor de la carta? Y por supuesto esto va a ser ya un ejercicio libre, un ejercicio de creatividad total. Nosotros vamos a callarnos y vamos a dejar que ustedes le den rienda suelta a su creatividad, pero tienen ciertas cosas y los cuerpos de las cartas tienen ciertos elementos que son obligatorios para la época, porque como les había dicho, esto no es un mensaje de WhatsApp que va a llegar en 2 segundos, sino que realmente no sabemos si incluso vaya a llegar. Entonces tenemos que ponerles ciertas referencias y ciertas ideas y ciertos conceptos que deben aparecer en la carta para que la persona sepa
cuándo y cómo nos estamos sintiendo y, y en dónde estamos a la hora de la escritura. Entonces tiene que tener una referencia a la ciudad de origen. Por ejemplo, al principio puede ser: me encuentro en estos momentos en la ciudad de Bogotá, o me encuentro en estos momentos en la ciudad de Quito, no sé. Una referencia al receptor. Entonces puede ser como: me encuentro en estos momentos en la ciudad de Bogotá recordando sus cabellos o recordando los momentos que nosotros pasamos juntos, y pongan un momento en particular, no lo sé, una referencia al contexto histórico o a algún hecho o algún acontecimiento específico. Entonces me encuentro en estos momentos en la ciudad de Bogotá escribiendo esta carta junto con una serie de comensales en la manera virtual en un taller de la Quinta de Bolívar. O no sé, si quieren tal vez volverse poéticos y sentir que están en la época: me encuentro en estos momentos encerrado en mis cuatro paredes en una serie de congojas relacionadas con la pandemia que estoy viviendo, no lo sé. Eso ya es una creatividad ya absoluta de ustedes. También si quieren hacer una referencia a cómo están vestidos, a en dónde están escribiendo la carta, a qué están viendo en estos momentos. Todo eso es válido. Y para ello vamos a leerles, y tal vez como para dinamitar un poquito la creatividad, una serie de cartas que se escribieron en esa época, para que ustedes tal vez agarren conceptos o agarren palabras que les parece bonita, o agarren, tal vez simplemente descarten todo lo que nosotros les estamos mostrando y escriban su propia carta. Todo eso es válido. Entonces, por ejemplo, les voy a leer esta carta y mientras ustedes escriban el cuerpo de su carta. Antes de que arranques, Angélica nos pregunta, y creo que esta es para Andrés, dice: me encuentro, es como ella va a arrancar. Entonces ella pregunta si la M sería la letra alta con más ornamento. ¿Podrían repetir un momento la pregunta? Lo siento. Dice que me encuentro, o sea, ella va a arrancar con me encuentro, y dice que si la M sería la letra alta con más ornamentos. Sí, claro. Es decir, porque pueden toda la letra que empiece el párrafo. Entonces, por ejemplo, digamos, si lo van a poner Bogotá, Bogotá sería la inicial de esa línea. Lo mismo la M. Entonces, allá podrían ponerlo de diferentes maneras y ponerlo un poquito más grande. Entonces, ponerla con curvas, ponerla con líneas adicionales, con los bordes en las líneas y ya. Listo, muchas gracias. Ahora sí, Manuel. Listo. Entonces, vayan escribiendo el cuerpo de su carta, y yo mientras les voy a leer una serie de cartitas para detonar creatividad. Y si a ustedes les gusta, pues agárrense de estas cartas para poder hacer la suya. Esta entonces es una carta de Simón Bolívar, que está en la parte izquierda de la carta ya escrita a mano, y en la parte derecha está su transcripción. A la señora Manuela Sáenz, encabezado: mi buena y bella Manuelita. Encabezado: cuerpo. Profunda preocupación tiene mi corazón, a más de mi admiración por tu valentía al enfrentarte sola al anatema de la luz pública, en detrimento de tu honor y de tu posición. Sé que lo haces por la causa de la libertad, a más que por mí mismo, al disolver, con la intrepidez que te caracteriza, ese motín que atosigaba el orden legal establecido por la República y encomendado al general Solón en Quito. Tú has escandalizado a media humanidad, pero solo por tu temperamento admirable. Tu alma es entonces la que derrota los prejuicios y las costumbres de lo absurdo. Pero, Manuela mía, he de rogarte prudencia, a fin de que no se lastime tu destino excelso en la causa de la libertad de los pueblos y de la República. Prefiero que vengas a Lima a fin de hacerte cargo de la Secretaría y de mi archivo personal, así como los demás documentos de la campaña del sur. Con todo mi amor, Bolívar. Entonces acá vemos pues, que están en una situación de guerra, están en una situación en la que Bolívar está pues, preocupado por su amada, y le dice: bueno, acá estoy preocupado, quiero que vengas acá. Hasta escandalizado a muchas personas, porque obviamente es Manuela Sáenz, una persona pues, que escandaliza a muchas personas, a toda la Nueva Granada por su forma de ser y de actuar. Y pues vemos que hay una parte importante pues, para ver la preocupación que tiene el libertador con su libertador. Tal otra:
Esta, por ejemplo, es bien interesante porque es la que yo les decía de Pedro Pascual, el personaje que lo abandonó su ex esposa Magdalena Vega y que le escribe esta carta, que esto es solamente una hoja de las 30 y no sé cuántas páginas que el man le escribió y que no solamente tiene pues, palabras, sino también tiene muchos dibujos, porque en esta época pues lo religioso y Dios, la religión, pues, está presente en absolutamente todo, incluso en las cartas de amor. Entonces les voy a leer para que ustedes continúen con su escrito mientras, ¿vale? Amada Magdalena Vega, dulce imán de mis afectos, centro de mis felicidades, sombra de este débil junco que sostenido era por tu abrigo, que la iglesia por su presbiterio me entregó por legítima esposa, y hoy se halla en soledades rodeado de sobresaltos y amarguras. ¿Dónde estás? ¿Dónde te hallas? Tú que en otro tiempo me dedicabas las atenciones más suaves y los sentimientos de humanidad más expresivos. ¿Y cómo tienes corazón tenerme desierto a la nación abyado? Rendido estoy al incomparable dolor que me penetra. ¿Dónde hallará la orilla este barco roto, con el remo quebrado, sujeto a la indiscreción de tumultuantes ondas? Cuando con pública aclamación me eligieron vuestros padres por su yerno, y tú por esposo y por consentimiento que te tomó, y a mí el señor sacerdote, por 3 veces y en ninguna negaste, ni rehusaste, ni yo ante este testigo, Dios, escribiendo en la cruz. Entonces, pues obviamente este man está desesperado, este man está melancólico, está en una tusa que ustedes no se imaginan, las tusas están desde el siglo XIX y antes, pues, comienza pues con un lenguaje pues profundamente poético, profundamente romántico, rendido estoy al incomparable dolor que me penetra, y acá también tenemos que ver pues no son fallas de ortografía, sino son ¿cómo se dice? Las formas en las que se hablaba en ese momento, ¿no? Acá lo que están viendo son varias frases. Nosotros hicimos una recopilación de muchas frases para que ustedes, si quieren, escojan alguna de estas en el cuerpo de su carta. Entonces, si quieren, pueden leerlas, pueden ver, simplemente cierran los ojos y escogen una y la pueden usar en su cuerpo, en el cuerpo de su carta. Entonces, yo cierro los ojos y selecciono, ténganme un poco de amor. Bueno, pues está chévere para ponerlo en mi cuerpo. Les vamos a dar, ¿qué les parece? 5 minutos más mientras, no sé, les pongo musiquita para que ustedes continúen su cuerpo y en 5 minutos volvemos, ¿vale? Ahí les recuerdo que pues está lo del formulario de asistencia. Los que lo llenen, pues a esos correos enviaremos la presentación del taller para que también la tengan. Entonces, les recuerdo, por favor, diligenciarlo. Para nosotros es muy importante saber realmente cuántos estuvieron en nuestro taller y esto nos da a nosotros una idea. Y pues ahí los dejamos un poquito con musiquita. Mientras terminamos, damos unos minuticos y ya empezamos a cerrar. Exacto. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, porfa háganlo en el chat o directamente prendan su micrófono y si quieren nos cuentan lo que van. Está perfecto. Damos entonces 5 minutitos para que terminen su carta y luego hacemos pues compartir. Mientras musiquitas contradanzas del siglo XIX.
Listo, perfecto. Entonces yo creo que ya podemos, si quieren ir compartiendo las cartas que escribimos, ¿no? Yo por mi parte escribí una carta corta, sencilla, muy al punto. Pues mi amiga está en Ibagué y le voy a mandar unas cosas, por lo que se los quiero compartir. Queridísima, mi Yeye querida, me encuentro en un taller mejorando las artes de la palabra y la letra. Y qué mejor oportunidad para escribirte una carta que ahora. Te envío los objetos que necesitabas, espero los uses y aproveches, así como a mí me sirvieron, usé y aproveché en su momento. Espero que todo esté libre de mal donde te encuentras. Te recuerdo y espero verte pronto. Un abrazo, mi querido. Y esa fue mi cartita. Muy bien. Bueno, si nos quieren ir compartiendo su arte, Marta dice que genial. Chévere para ver lo que lograron trabajar, cómo les quedó y pues para ir cerrando. Entonces, si quieren abrir sus cámaras para verlos, Y, conocerlos también. y también, por supuesto, recuerden que pues no hay carta que acabe así, sino una carta pues también tiene que tener un pie de página. Entonces el pie pues es este. Acá tenemos varios ejemplos de pies de página y pues una firma, claro. Así que si ustedes quieren firmar su carta pues de la forma en la que aprendimos hoy, súper. Entonces, sí, voy a cerrar esto y compartamos nuestros videos también para conocernos. Y si alguien nos quiere contar su carta, pues lo que lleva, perfectísimo. Perfectísimo. Entonces, bueno, a ver quién se anima. Y si nos quieren comentar también cómo se sintieron, también. Y obviamente invitarlos a que nos acompañen en las siguientes actividades que tenemos de la Semana Bolivariana. Este jueves tenemos conversatorio con Camila Lobo Herrero y sobre su documental Que Viva la Quinta. Entonces va a hacer un live, va a estar en Facebook, entonces nos van a poder ver por ahí. Es un trabajo maravilloso que se hizo sobre la restauración de la quinta, entonces lo van a poder compartir y con Camila Lobo Herrero pues es una maravilla poderla escuchar. Entonces para que nos sigan con las demás actividades que tenemos programadas durante esta semana. Julián dice me sentí muy feliz. Gracias, Julián. Esperamos que todos hayan estado igual de felices como Julián. El mío quedó así, pues no sé si se ve. Ahí se ve, sí, qué bonita. Ah, y mi firmita, a mí me gusta mi firma, siento que es bonita. Sí, está muy bien. Lo que quería mostrarles para terminar, pues yo sé que digamos muchas personas no tienen, pero si les gustó este taller y si quieren tal vez adentrarse más en el oficio de la escribanía de cartas, pues también les quiero recomendar, hay una tienda muy chévere que se llama Fabriano, creo, en la séptima con 116, en la Hacienda Santa Bárbara. Y ahí venden papeles, venden plumas, venden tintas, venden una cosa muy bonita, muy guapa que se llama lacre y son sellos para sellar las cartas y para evitar que las personas que no se quiera ver, a las que no les pertenezca la carta, la puedan ver. Entonces uno normalmente lo que hacía, bueno, lo que se hace en esa época es enrollar la carta que hicimos y con el lacre, que es como una cera, es como una parafina, un poquito más fancy, se derrite. Entonces yo voy a derretir un poquito simplemente para hacer el ejercicio y para que se animen, porque este oficio es súper bonito. Entonces, Angélica, compártenos tu sí, carta mientras yo hago esto. mientras Manuel hace lo del lacre. Si quieres abrir tu pantalla, video, lo puedes hacer. Hola, Angélica, qué bueno verte. Ay, no estoy ¡Qué viendo, bonita carta! no estoy viendo. Angélica Pinzón. Está muy bien. ¡Hala! Gracias. Pero qué linda. ¿Y la quieres leer o es personal? Dale, la leo, no hay problema. Al 11 de agosto, Bogotá. Mi amado, me encuentro desde la soledad de mi cuarto anhelando vuestro pronto regreso.
No sé cómo expresar toda la nostalgia que vive en mi corazón desde el inicio de la pandemia. Un ocaso, dos nubes, tú y yo. Es mucho pedirle a la mísera vida. Las flores ronronean. Como dijo Manuelita Sáenz, aquí estoy yo esperándoles. Tuya en el alma, Angélica. Ah, sí, Uy, impresionante. Me Gracias. encanta. Una qué, carta. qué ¿Y, bueno. y Wow. se la vas a mandar a tu amado? Yo creo que sí. Que llegue Ah, con olor a café. Eso, sí, eso tiene un significado ahí también, ¿no? El olor, todo, la textura, bueno, ahí va con Y claro, mucha y si se lo mandas sin decirle nada, así como sorpresa, mira, lo matas, o sea, ya es tuyo. ¿Será? Bueno, la gente nos está escribiendo en el chat diciendo que les gustó mucho el taller, que muchas gracias, que estarán con nosotros en la Semana Bolivariana. A, a- Ana Milena dice que no comparte la carta, pero que le encantó el taller, sigue practicando con su letra antes de copiarla en el papel, que muchas gracias, eso está muy bien. Pues obviamente a Angélica, que gracias por compartir su hermosa carta. Y bueno, los que Jimena dice que es súper chévere el taller, que muchas Así, gracias. Muchas así me gracias quedó el entonces a lacre. todos. Ahí está el lacre de... Me quedó re feo porque no tengo tanto, pero es una flor de lis y con esto se las sellaban las cartas y pues se rompe y así cuando uno ve que un sello está roto, pues uno sabe que alguien la leyó. Es como un visto, pero en el siglo XIX. Entonces, pues nada, yo creo que ahí podemos ir concluyendo. Luisa dice interesante taller. Una pregunta, ¿qué libro recomienda para adentrarse en el mundo de las cartas? ¿Qué libros recomendamos, querido Andrés? yo creo que lo mejor que uno podría hacer para adentrarse en el mundo de las cartas, más que un libro, es leer las cartas. De hecho, creo que nosotros como que hemos intentado justamente, pues no solamente en esta exposición temporal de este mes, sino en las exposiciones temporales de antes, vincular cartas originales de nuestra colección para acercarse un poco a la manera en cómo estaban hablando, porque es que, por ejemplo, claro, nosotros vemos en este momento lenguaje, pues un lenguaje romántico, pero también hay lenguaje, digámoslo así, mucho más informativo, lenguaje de guerra, lenguaje de amigos, lenguaje de familia. Entonces yo creo que hay muchísimas cartas y lo mejor que uno podría hacer y como en la mejor fuente para poder llegar a acercarse a eso son las mismas cartas de esa época. Sí, total. Ahí, Tenemos un ejercicio bien chévere en la quinta, que tenemos algunas cartas leídas en nuestras redes sociales. Entonces, si quieren, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, y ahí van a ver algunas cartas que están principalmente de Manuela y Simón Bolívar, las cuales las leemos para tal vez que las vean y pues sí, que hacer las eso. vean y de pronto se vayan comunicando. Ana María Salazar dice que le encantó la frase, agradezco el interés que toma sobre mi persona, su amor loco y desesperado por unirme a la gloria de su ser, que la utilizó en su carta. ¿Esa es de Bolívar a Manuela o de Manuela a Bolívar? Yo ya no me acuerdo. Esa no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Pero es de alguno de los dos. Esa gente se amaba mucho. A mí me gusta el hincarme la porcelana iridiscente de tu boca fue el flagelo más sutil demandado por mortal alguno en la expiación de su pecado. Erika, nos quería compartir su carta. ¿Tienes micrófono? Si tienes micrófono, ¿no la lees? La carta. Dice que copió una carta que ella tiene y tiene dos versiones en papel. Entonces va a estar bien Y bonita. no tienes micrófono. No nos está escribiendo. Bueno, Pero bueno, igual si nos quieren compartir sus resultados, también nos los pueden mandar al correo de educacionquinta@mincultura.gov.co. Se los voy a dejar en el chat. Ahí también nos lo pueden compartir. Ah, me dice Erika que ya la activa. Entonces, bueno, esperemos a Erika mientras yo escribo acá el correo.
Entonces, cuando quieras, querida Erika. Educación. Ay, me quedó mal, perdón. Es que ya a esta hora ya no escribo mal. Olviden eso. Sí, no, si quieres, Erika, ya listo, te estamos escuchando. ¿No sabes qué? Tranquila. Te escuchamos. No, no te escuchamos, Erika. No. No. Yo creo que pesar, Erika, pero vamos a tener que ir cerrando. Les voy a dejar ahí en el chat, ahora sí escribí bien, educacionquinta@mincultura.gov.co, para que nos compartan sus resultados. Y pues nada, agradecerles a todos su presencia, a Manuel y Andrés también por la actividad, y espero que nos sigamos viendo en otras oportunidades. Les deseamos una